La juez que investiga el caso del hermano de Pedro Sánchez ha vuelto a convertirse en noticia tras haberse publicado en los medios, que ha recibido por parte del Consejo General del Poder Judicial 32 quejas y toques de atención. Los motivos de las quejas, y del inicio de acciones disciplinarias por parte del Consejo General del Poder Judicial, son entre otros, manifiesta parcialidad, denegación injustificada de ciertas diligencias y retraso injustificado, algo que ya ha sido expresado de manera repetida por parte del abogado del hermano de Pedro Sánchez, a la hora de valorar muchas de las actuaciones llevadas a cabo por la jueza. Esta nueva noticia sobre su reconocida falta de parcialidad se une a las relaciones de parentesco que tiene su marido con el juez decano de Badajoz Emilio García Concha, famoso por haberse fotografiado con el líder de Vox Santiago Abascal, y con el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz Luis Hernández Díaz Ambrona, quien llegó al cargo a propuesta del Partido Popular. Bueno, este es un caso disparatado, no tiene ningún sentido desde el principio. Ha ido además, como se ha explicado, cambiando el objeto de la investigación. Es decir, es un tema muy serio, pero yo a veces digo de broma que solo falta que le terminen imputando por desafinar en la orquesta, porque es todo absolutamente disparatado, no tiene ningún sentido. Y además está basado efectivamente, y esto hay que subrayarlo, aunque ya se ha dicho, en la mentira de que se creó un puesto para el hermano del presidente del gobierno. No era presidente del gobierno y ninguno de los que estábamos aquí, ni probablemente ninguno de los que nos escuchan en este momento, daba por hecho que fuera a ser presidente del gobierno nunca Pedro Sánchez en el momento en el que se creó esa plaza en octubre del 16. Es todo un disparate, no tiene ningún sentido, ha ido cambiando el objeto. Además hay otros elementos, como que precisamente el presidente de la Diputación no es precisamente el líder regional más próximo a Pedro Sánchez que hay en el partido. O sea, tiene todos los elementos de cosas disparatadas que se han leído, aquello de es que no va nunca al despacho. Oiga, ¿qué quiere? ¿Que lleve la orquesta al despacho? Tendrá que ir donde está la orquesta, tendrá que ir donde se contrata a los músicos, donde se prepara una orquesta. Hay además óperas que podrán gustar o no como estaban ejecutadas, pero por eso no condenan a nadie de momento, pero hay óperas que se han estrenado y que se han hecho, había una programación, que decir es que es un caso absolutamente absurdo, ridículo, y bueno, no sé qué más se puede decir. Creo que por supuesto, mi opinión sobre esas acusaciones populares no difiere de lo que acabo de oír de Luis o de María Eugenia, pero creo que efectivamente lo que hay que poner el foco es en la justicia. Es decir, por el hecho de que haya un derecho constitucional a ejercer la acusación popular, no quiere decir que haya una obligación de los jueces a admitir a trámite todo lo que presentan esas acusaciones populares, y creo que ahí está más el problema que en legislar para cambiar esas acusaciones populares, a pesar de efectos tan indeseables como este. Yo creo que el principal problema aquí es la discrecionalidad con la que se actúa. Es decir, que hay derechos para unos y hay delitos para otros. Y esto es así. Es decir, cuando hemos... ahora sacado el caso del hermano de Pedro Sánchez, en el que se está investigando que hicieron una plaza ad hoc para él, ¿no? Yo no tengo... O sea, a ver, no voy a ni siquiera poner en duda de que puede haber ocurrido eso, porque los enchufes en política, vamos... Es decir, yo he estado en 2 procesos de oposiciones y en los 2 me dijeron que, bueno, que hiciera lo que quiera, pero que ya estaban las plazas dadas. Entonces, yo tengo mi experiencia y yo creo que cualquier español que haya intentado entrar en algún proceso administrativo de oposición o de concurso de oposición sabrá que, bueno, cómo son. Sobre todo si hablamos de diputaciones. Eso es. Bueno, y municipales en muchos sitios, pero bueno, que no voy a dudar de que alguien le hace una plaza a una persona para que trabaje. Sí. No lo voy a dudar, no lo voy a poner en duda. Pero se investiga la de Pedro Sánchez, la hermana de Pedro Sánchez, que me parece bien si es así. Pero ¿qué hizo Isabel Ayuso con Toni Cantó en la Oficina para el Español? ¿Qué hizo Esperanza Aguirre con Santiago Abascal en la Fundación para el Patrocinio y Mecenazgo? ¿No les creó una institución y una plaza ad hoc? Y eso nos iba a investigar, y es público notorio, es decir, y el hecho, por ejemplo, que tampoco se ha investigado y que es, sí se denunció, porque la implicada denunció, es la hermana de Juanma Moreno Bonilla. Se sacó una plaza en el Consejo de Danza Ángel Pricet de Málaga con 39.20 puntos sobre 50, cuando una señora que se llama Esperanza Utrera sacó 49 puntos sobre 50. Y le dieron la plaza a la hermana de Juanma Moreno Bonilla. La afectada denunció y dijo el fiscal que se admite cierta discrecionalidad. Es decir, se admite el enchufe. Puesto eso en un papel, en una sentencia, se admite porque, bueno, como admite cierta discrecionalidad, la discrecionalidad es, y la dijo él, es que era más apta para la plaza la persona que había sacado 39 sobre 50 que la que había sacado 49 sobre 50. Pues sí, a mí me parece muy bien que se investiguen las cosas, pero cuando no se investigan
todas y se hace discreción de a quién investigas, no es un Estado de Derecho. Vamos con un Es caso represión que... ideológica. Vamos. Emilio Cortés, buenas noches. Hola, buenas noches. Emilio Cortés es el abogado de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. Señor Cortés, ¿qué valoración hace del auto que hemos conocido y de la imputación de su cliente, la decisión de llamar a su cliente a declarar como investigado? Bueno, investigado ya estaba. Lo único que sucede es que se le llama efectivamente a declarar, en principio por el único presunto hecho que ha sobrevivido a una especie de labor de poda que se ha venido realizando desde las inflamadísimas por demás acusaciones iniciales en el vacío a modo de causa general que se iniciaron en el juzgado de Badajoz y que poco a poco se han ido ensanchando hasta desembocar en lo que actualmente, según el auto que hemos conocido hoy, pues se le imputa en régimen de exclusividad y en lo que viene a constituir, a mi juicio, una especie de revisión muchísimos años más tarde, utilizando la vía penal, de la bondad o de la procedencia de un procedimiento administrativo relativo a un concurso público. Por tanto, la resultante de todo este planteamiento, la verdad es que, por una parte, conduce a la satisfacción porque se observa objetivamente que gran parte de las acusaciones han desaparecido, por no decir que la totalidad, pero siempre ese sabor agridulce porque verdaderamente, leyendo el auto, uno se pregunta cuántos meses de sufrimiento se podrían haber ahorrado a determinadas personas como consecuencia, insisto, de una denuncia que no tuvo que ser admitida a trámite, porque yo creo que en un Estado de Derecho unas informaciones periodísticas por sí solas y la declaración de transparencia de un ciudadano creo que no constituyen indicio para abrir una causa. El criterio judicial ha sido diferente, es respetable, pero afortunadamente parece que empieza la luz a proyectarse sobre este procedimiento y a obtener réditos favorables para don David. A pesar de eso, la jueza sí habla de indicios racionales de criminalidad en la creación de la plaza. Lo hará el informe de la UCO. Es que, curiosamente, el informe de la UCO a esta defensa no le ha llegado todavía, pero el auto parece que es bastante fiel. ¿Cómo? ¿Ustedes no tienen el informe en el que se basa la imputación de su cliente, la convocatoria a declarar como investigado? Nosotros tenemos desde el principio un procurador de máxima solvencia que nos notifica con mucha diligencia todo lo que se genera en el procedimiento, y hasta hace 5 minutos en mi correo electrónico no estaba el informe de la UCO, pero bueno. O sea que está en las redacciones periodísticas de toda España, pero usted como abogado no lo tiene. Bueno, es frecuente, no se crea, pero que quizás lo de menos. Lo que quería decir con esto es que se nota que ha habido una fidelidad, una lealtad de la titular del juzgado de instrucción hacia lo que ha resuelto la UCO. No en vano ella paralizó el procedimiento, dijo vamos a esperar a ver qué es lo que dice la Policía Judicial. Ha sido leal a eso y según parece en el informe de la UCO, según me han comentado algunos compañeros vuestros, es que a la Policía Judicial esto le parece sospechoso. Bueno, pues muy bien, pues entonces veremos la sospecha hasta dónde llega y veremos qué sesgo indiciario incriminatorio tiene una mera sospecha de un cuerpo policial sobre la procedencia o improcedencia de la creación de una plaza a la que concurrieron más personas en régimen de competencia con quien se la llevó y no presentaron ni una sola reclamación administrativa, no diré un contencioso, sino ni una simple queja, ni respecto a la convocatoria, ni respecto a las bases, ni respecto al tribunal, ni respecto a la ejecución, ni respecto a la resolución de ese concurso público. Bueno, ahora 8 años más tarde, insisto, utilicemos la vía criminal para depurar, para hacer una diálisis de la legalidad administrativa de ese concurso. En ese informe de la UCO se desmonta lo que acabamos de comentar, algo que Manos Limpias atribuía a su cliente, el hermano de Sánchez, que es que tenía 1.400.000 euros en acciones del BBVA. Dice la UCO, la Guardia Civil, que no hay ninguna evidencia de que eso sea así, y básicamente es que los denunciantes se confundieron con las cifras. Esto es bastante llamativo. Bastante benévola me parece la valoración que hace la policía pero bueno, no sé, será que la calculadora no funcionaba ese día bien o tenía las pilas ya gastadas, pero evidentemente, insisto, es el sufrimiento de una persona y evidentemente yo creo que con lo que significan las imputaciones y sobre todo las determinadas imputaciones por parte de algunos grupos que no consideran los procesos penales como un fin sino como un medio, pues evidentemente estamos tratando de personas, estamos hablando de personas humanas que padecen este tipo de imputaciones que ya son palabras de la UCO, se reputan cuanto menos alegres. Y claro, confundir nada más y nada menos que el valor de las acciones con el número de las acciones pues parece bastante rudimentario.
Pero bueno, no es momento ahora de hacer ese tipo de valoraciones. Ya cuando pase el tiempo, incluso se hacen en otro terreno que les gusta mucho a ellos. ¿En qué terreno? El judicial, evidentemente, si la denuncia es falsa. Si es tan crasamente falsa, evidentemente no creo que nos quedemos parados. Ellos hablaban de un impresionante incremento patrimonial, ese 1.400.000 euros. Esto se ha demostrado que es mentira. ¿Ustedes tienen calculado realmente de cuánto ha sido el incremento patrimonial de David Sánchez desde que trabaja en esa plaza de la Diputación de Badajoz? Bueno, eso es que los incrementos patrimoniales están reflejados en las declaraciones de la renta, no son opacos. Y además no hay ninguna... Mire que ha tenido mi cliente imputaciones de todo, un abanico, pero jamás he insinuado nada parecido a que haya habido ningún tipo de omisión en los pagos tributarios. Se ha podido hablar sobre la competencia territorial de los pagos, pero no sobre... Pero claro, evidentemente... todo lo que usted o yo podamos ganar como rendimiento profesional o como en los distintos conceptos que regula nuestra jurisdicción tributaria, pues evidentemente están recogidos en las declaraciones. Por tanto, no nos costó demasiado esfuerzo adivinar que eso era una auténtica locura y que venía más o menos inspirado por eso, lo que ha dicho la UCO de una forma, insisto, bastante benévola, por lo que se reputa de momento como un error. ¿Cómo está David Sánchez? Bien, él está bien. Siempre ha estado bien. Lo único que le preocupa y le hace daño pues han sido las alusiones que han hecho a miembros de su familia absolutamente gratuitas, absolutamente esquizofrénicas y absolutamente hirientes. Pero por lo demás, él siempre ha estado muy convencido de su inocencia. En ocasiones los dos incluso hemos estado hasta sorprendidos de cosas que hemos leído, no solamente en el ámbito periodístico, sino también en algunas ocasiones en el ámbito estrictamente procesal, y con la esperanza y la confianza de que esto termine pronto, deshojemos la última de las margaritas que parece que ya ha quedado en el proceso y pueda seguir haciendo su vida como un ciudadano normal sin necesidad de que le miren debajo de la faja a ver lo que deja o ha dejado de hacer. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, el hermano del presidente Pedro Sánchez. Gracias, buenas noches.